Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración opera con propósito. Fíjese, en este momento vamos a dar inicio a la sesión de la traición, que forma parte de la serie La venganza y sus aliados. Comencemos por entender qué es la traición y cómo se manifiesta. La traición refleja la ruptura de un pacto o de un compromiso de lealtad. Implica un acto de deslealtad y engaño hacia una persona o grupo que ha depositado la confianza en un individuo. Se puede manifestar en las relaciones interpersonales como relación de amistad, relación de noviazgo, relación de matrimonio, relaciones familiares. Puede manifestarse en el ámbito profesional o de negocios, donde se vendan secretos o información confidencial de un negocio, de una estrategia, de un producto. Una sociedad donde uno traiciona al otro. Y está la traición en el ámbito cívico o político, que tiene que ver con traiciones de estados y temas de leyes e información contra enemigos. Veamos lo que dice la palabra. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, Mateo 10:21 nos está hablando de que ya la Biblia había establecido de que este tipo de traición, entregas, se iban a dar. Y ocurre en Marcos 13:12, y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán contra los padres y los matarán. Esto lo vimos en algunos movimientos, en algunos países donde los hijos entregaban a los padres en temas de guerra o los padres a los hijos por temas de ideologías. En 2 de Samuel 13:28-29 dice: entonces Absalón le dio la siguiente orden a su siervo: vigilen a Amnón cuando esté borracho y alegre por el vino, les daré la orden de que lo aten y lo maten. No teman ningún castigo, después de todo estarán obedeciendo órdenes. Tengan ánimo y sean valientes. Esto habla en 2 de Samuel 13:28 de cómo Amnón muere a manos de Absalón, que era el autor intelectual de esa muerte, como venganza por el daño que se le hizo a su hermana Tamar. La traición se puede dar en términos de dinero, en términos de credibilidad, en términos de confianza, en términos de abandono, se esperaba un apoyo que no se recibió, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo casos más específicos más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias en la persona que padece la traición? Primero que nada, hay una ruptura del pacto implícito o explícito de confianza que sustentaba la relación, y puede referirse a una confianza o fidelidad en una relación sexual, a la lealtad en la amistad, al apoyo familiar, a la sinceridad profesional, al respaldo, a la credibilidad, a la confianza de proveer una información sensible y luego el secreto fue revelado. Todo eso implica que la persona que es traicionada comienza a sentir esa ruptura. Y esa ruptura hace que las expectativas que la persona tiene acerca de la otra y del vínculo que les unía se rompa, y pone en entredicho el valor de esa relación e inclusive el valor de sí mismo en muchos casos, porque la persona comienza a cuestionarse: ¿cómo fui tan tonto que creí en esta amistad? ¿Cómo fui tan tonta que no me di cuenta de que no me valoraba como yo lo valoraba a él o a ella? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Salmo 41:9, donde dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba, con quien compartía mi pan, se ha puesto en mi contra. Es cuando una persona dice: pero era mi amigo. Esa sensación de que no lo puedo entender, no lo puedo creer que estaba pasando aquí. Recuerdo en una oportunidad, una persona estaba hablando conmigo acerca de un acto de traición que estaba experimentando, y la persona decía: ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi venir? Estas son las sensaciones que experimenta la persona que ha padecido una traición en su primera etapa. Entra en una especie de situación de shock. La otra cosa es que comienza a tener síntomas y estados de ánimo variantes.
La persona no puede hablar, la persona no ve bien la situación, no piensa con claridad. Experimenta síntomas de ansiedad, estrés postraumático, pensamientos intrusivos, hipervigilancia, dificultad para dormir. Esa hipervigilancia es como estar atento a lo que pueda venir en todas direcciones porque están temiendo que les sorprenda nuevamente. Tienen una sensación de tristeza, emoción de tristeza y de baja autoestima que se afianza junto con un sentimiento de vacío y de culpa o una sensación de ser inadecuado. No era la persona correcta, no era el momento correcto, no lo hice de la forma correcta y comienza a cuestionarse a sí mismo o a sí misma. Hay una especie de aislamiento social, comienzan a preferir no hablar, a no encontrarse con las personas, a no hablarle lo que les está pasando porque tienen vergüenza, porque no quieren recordar, porque cada vez que recuerdan se sienten vulnerables nuevamente y eso hace que comiencen a retraerse, a estar ensimismados, apartados de la gente, aunque sea voluntariamente. Esto puede ir en detrimento del bienestar de la persona. En las primeras etapas no solo tienen los síntomas de ansiedad y las emociones alteradas, sino que pueden tener entre las emociones alteradas ira y agresividad para reflejar la frustración y el resentimiento que pueden manifestarse de forma intensa. Esa ira y esa agresividad por la ofensa, por la traición, por lo inesperado y la sorpresa que la traición les representó. En Lamentaciones 1:2, palabra de Dios para todos, dice: llora amargamente en la noche y las lágrimas llenan su rostro. De todos los amigos que tenía, ninguno la consuela ahora. Todos sus amigos la han traicionado, se ha convertido en sus enemigos. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de traición perpetrados de distintas maneras, pero vamos a citar algunos. Tenemos a los hermanos de José, quienes los venden como esclavos a Egipto. Eso lo podemos ver en Génesis 37. Luego tenemos a Absalón, que traiciona a su padre David, en 2 de Samuel capítulos 15 al 18. Absalón busca vengarse de su padre y aún intenta darle un golpe de estado. Tenemos la traición de la esposa. Dalila traiciona a Sansón, su esposo, durante los esponsales. Jueces 16. Y por último, el más grande de todos los registros de la traición en la historia, el de Judas Iscariotes, cuando traiciona a Jesucristo vendiéndole por 30 monedas de plata. Mateo 26, capítulos 48-47 es uno de los registros de este evento. Cada una de estas historias nos deja claro que la traición puede darse muy claramente entre hermanos, puede darse muy claramente entre padres e hijos, entre cónyuges y socios de causa, discípulos, amigos. De tal manera de que no he de asombrarse que en algún momento de la vida la traición le alcance, porque está registrado que ocurre y es una forma de actuar o reaccionar de la humanidad en general. Pero el hecho de que sea algo que la persona entiende que puede ocurrirle en algún momento de la vida, no resta importancia al evento ni el daño se hace menor. Tampoco impide que la persona padezca las consecuencias. Cuando una persona ha transitado por una experiencia de traición, comienza a preguntarse: ¿por qué me traicionó? ¿Qué hice mal? ¿Y por qué una persona traiciona? No es algo que dependa de la víctima, sino de la base moral y psicoemocional de quien la lleva a cabo. La persona que traiciona es el tipo de persona que suele buscar el beneficio personal por encima de todo. En Jueces 16-18 dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Esta mujer se estaba en relación amorosa con Sansón y le vendió a los filisteos por dinero, porque esta persona tenía por más alto valor el dinero que el vínculo conyugal
o amoroso que tenía con Sansón. Entonces, cuando las personas tienen motivos egoístas y ambiciones como estas, nosotros nos podemos preparar para la traición, porque las personas que no valoran los vínculos de amistad, los vínculos de matrimonio, los vínculos afectivos, siempre que esa que ellos valoran más se rompa, falte o lo puedan obtener por otra vía, son susceptibles de recurrir a la traición. Motivos egoístas y ambición, como el caso de Iscariote, que tenía una expectación que nuestro Señor Jesucristo fuera un salvador, un general militar que los llevara a la guerra contra los romanos y les diera victoria, se siente decepcionado y a eso le suma una terrible ambición que lo controlaba y lo lleva a venderlo por dinero. Y luego comienza a buscar cómo entregarle. Tenemos el caso del miedo y la autoconservación, como el caso en el que David, en 2 de Samuel 11:15, le envía una carta a Joab indicándole que ponga a Urías al frente del combate, donde la pelea fuera dura y que lo dejaran solo para que el enemigo lo matara. No lo mata de su propia mano, pero lo hace matar. ¿Por qué? Porque necesita encubrir su adulterio, necesita encubrir la mancha de su vestidura como rey, que fue rota por su falta de integridad al tomar la esposa de uno de sus soldados más fieles y más leales, más íntegros. Cuando la autoridad, sea el gerente, sea el jefe, sea el miembro de familia, que se corrompe moralmente y necesita a todo costo cubrir su apariencia caras a los demás, toma una acción contra la víctima para preservar su buen nombre. En el caso de Urías fue hacerle morir, poniéndole al frente para que pareciera un muerto más en batalla. En otros casos es difamación, es calumnia, es robo, es estafa en sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Están casos como el rencor y la venganza. El caso del rencor y la venganza tiene que ver mucho con el miedo y la autoconservación. Son personas donde su buen nombre, su valía, su crédito tiene que ver más que lo que vale cualquier otra persona, porque ellos se aseguran de autopreservarse. David se preservó como rey y se preservó como a caras al pueblo, como un hombre justo, haciendo matar a Urías. En el caso de Isaías 33:1 dice, Nueva Versión Internacional: hay de ti destructor que no ha sido destruido, hay de ti traidor que no ha sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. En esta porción habla de una persona que paga con la traición, que constantemente está aplicando la traición, porque dice cuando dejes de traicionar, cuando dejes de destruir. Es una persona que está habituada a hacer este tipo de cosas. Por rencor, por venganza o por cualquier otra razón, siempre reacciona con traición, con destrucción y con daño, perjuicio en contra de las demás personas. Y esa es otra de las razones, esas personas que buscan la venganza y la retaliación como consecuencia a todos los actos y hechos. Hay otra razón para la traición y es la falta de empatía y de valores, como muestra Samuel, 1 de Samuel 18:17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Esto es más o menos lo mismo que David luego hizo contra Urías, que Saúl deseaba la muerte de David, aunque fingía que le tenía gran afecto, inclusive como para darle a su hija por esposa. A todas estas, la falta de empatía y de valores es una de las causas más constantes de la traición, porque la persona que no tiene valores cree que el fin justifica los medios. Yo quiero obtener algo al precio que sea y no importa quién se vea perjudicado. Y si hay egoísmo, pues más fácil es. Hay un deseo de poder y de control. En 2 de Samuel 20, versículos 9 y 10 dice: con la mano derecha Joab tomó a Amasa por la barba para besarlo, mientras preguntaba: ¿cómo estás, hermano? Amasa no se percató de que en la otra mano llevaba la daga. Entonces Joab se la clavó en el vientre y las extrañas de Amasa se derramaron en el suelo. Y Amasa murió de una sola
puñalada. Y todo esto lo vemos como él se acerca y se finge hermano, se finge amigo, cuando la intención que trae fue la de matarle. Pero su rostro no denotaba el deseo de matarle, porque él no se apercibió del deseo de muerte en ojos de la otra persona, en el rostro de la otra persona, de tal manera que la otra persona tenía la habilidad de ocultar lo que sentía. Otra de las cosas que opera en el traidor puede ser la negligencia. Hizo un comentario y reveló una información secreta, algo que perjudicaba a alguien por negligencia, porque fue descuidado en cuanto a quienes estaban cerca o a quienes estaba hablando. Además, porque no debía hablar eso, se supone que era un secreto entre amigos, por ejemplo. Insatisfacción. Estoy molesto con mi amigo y como estoy molesto o molesta con mi amigo, entonces me voy a desquitar y lo voy a hacer haciendo saber su secreto. O estoy molesta con esta persona porque espero una cierta reacción de él o de ella y no la recibo. Yo merezco ser respetada, yo merezco ser honrada, yo merezco ser reconocida, yo soy la máxima autoridad. Yo y un ego muy elevado hace que una persona, al no ser adulada, al no ser salamereada, no recibir la salamería o la vanagloria que espera, se sienta ofendida y levante calumnia contra alguien, levante difamación, levante un tipo de enemistad o contienda gratuita, como el caso registrado en el libro de Esther, capítulo 5, versículos 9 al 10. En este caso voy a leer Nueva Versión Internacional, donde Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Esto ocurre mucho con esas personas que están en puestos de autoridad y creen que merecen ser loadas, merecen ser exaltadas, que deben ser el centro de atención de algo. Si hay una persona que brilla un poco más al entregar un trabajo, esa persona se va a molestar porque nadie puede brillar más que ella. Si esa persona entra a un lugar y todos salen a besarla, abrazarla, a decirle lo linda que se ve, lo hermosa que se viste o lo guapo que está con ese traje, lo ungido y lo poderoso que se vio desde la propuesta económica que presentó, y hay 2 o 3 personas sentadas lejos que le miran y saludan con respeto, pero no vienen a rendirle tributos, ni a loarle, ni a llenarle de vanidad, entonces se pueden levantar en vanagloria, que se creen ellos, se creen mayor que yo, se creen superior. Esas son las voces de su propio pensamiento. No implica ni significa que ese pensamiento sea cierto. Hay una posibilidad de que estemos ante un caso de inmadurez emocional, inseguridad o manipulación. En 2 de Samuel 4 podemos leer desde el versículo 6. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isbosé dormía en su lecho, en su cama, lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba. Estas 2 personas mataron a Isbosé por un tema de venganza personal. Sin embargo, eran tan manipuladores que luego van a llevarle esta cabeza de Isbosé a David, como haciéndole creer a David que mataron a Isbosé, que era un enemigo del rey, porque ellos amaban al rey. Una forma de tratar de congraciarse. Y esto lo hacen mucho las personas en los trabajos. Cuando hacen alianza 3-4 contra una persona, mire, esto ocurre inclusive en muchos otros entornos, donde 2 o 3 personas se alían contra otra, solo para hacer frente y mostrar favor hacia alguien. Estas personas se dan cuenta de que al jefe o la persona de autoridad no le cae bien o no refleja empatía hacia alguien específico. Entonces todos comienzan a manifestar rechazo contra la persona que la autoridad no le agrada, como una forma de ganar el favor de la autoridad, toda vez que la autoridad puede tener un corazón corrompido. O no, solo Dios lo puede saber. La persona que es traicionada padece sufrimiento.
¿Por qué sufre la persona traicionada? No solo por la ruptura que percibe de los vínculos que tenía con la persona que le traicionó, sino también porque está desestabilizada. En la primera etapa, después de identificar o darse a conocer la traición, la persona tiene una sensación de desequilibrio y esa pérdida del equilibrio se manifiesta debido a la destrucción del sentido de seguridad, el cuestionamiento de la realidad y aún de la historia compartida con el agresor. Por ejemplo, después de que fuimos amigos por tantos años, después de que le estuve con él en aquella situación, después de que yo le fui leal cuando le pasaron aquellas cosas malas, en todas estas preguntas que vienen a la mente de la persona está desestabilizada. No entiende qué pudo haber motivado la traición. Hay una pérdida de la confianza. Y esa pérdida de la confianza era la base segura sobre la cual se construyó la relación con la otra persona. Y al venir la traición, esa confianza se pierde, generando una sensación de mayor inestabilidad e incertidumbre acerca del presente y del futuro. Por esta razón, la persona pierde el sentido de pertenencia y ya no se siente cercana o mutua con la persona que le traicionó. Esto tiene mucho que ver con los cónyuges, los amigos. Mientras más cercana es la relación, más doloroso es el duelo de la pérdida. Hay una sensación de rechazo o exclusión. Sentirse traicionado puede equivaler a ser excluido por otro. Me excluiste por otro amigo. Tienes a esas personas más por amigo de lo que me tenías a mí. La otra persona a quien apenas conoces vale más para ti que todos los años de matrimonio. La alianza que se creía sólida se rompe y el hecho de que sean traicionados les hace sentir excluidos por el traidor y rechazados a la vez, lo cual genera en ciertas áreas del cerebro toda esta gran cantidad de emociones moviéndose en la persona, una especie de dolor que llega a ser tan intenso como el dolor físico. El cuestionamiento de la identidad es importante porque la persona se define a sí misma muchas veces en función de la relación que tiene con otro. ¿Cómo nos definimos las personas en función de relación? Yo soy hija de, madre de, hermano de, esposo de, amiga o amigo de. Entonces, esas relaciones definen de alguna forma a la persona. Cuando esas relaciones, algunas de esas relaciones se rompen, entonces también se rompe una parte de la identidad. Así que toda la historia que traíamos de identidad queda como pendiendo de un hilo y la otra queda sin soporte o sustento. Porque las expectativas que se tenían acerca del apoyo, la sinceridad, el respeto, la integridad mutua se ha perdido. En la persona víctima de la traición se crea algo que los especialistas llaman como la paradoja, ya que les resulta difícil comprender la traición y a la vez se sienten víctimas de la traición porque no pueden digerir que alguien que les era tan cercano les haya traicionado. En el Salmo 55 del versículo 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta cita deja algo abiertamente. Es alguien que puede ser tu hermano en la fe, porque iban juntos a la casa de Dios. Es alguien que profesa la misma religión. Es alguien que puede orar contigo. Es alguien que puede estar en autoridad porque está en la casa del Señor. Igual puede traicionar. Jeremías 12:6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Esto nos dice de que la traición no solo puede venir
de cualquier persona próxima, sino que mientras más cercana es la persona, más dolorosa es la traición, y el ciclo de digerir o sanar la traición puede ser doloroso. Muchas veces la traición se debe a fallos deliberados de lealtad, motivados por un interés propio, la inseguridad o la desconexión emocional. Cuando la persona traicionada comienza a darse cuenta de las posibles razones de esa traición, de cómo ese interés propio fue por encima de cosas que para él eran más valiosas dentro del vínculo que les unía a la otra persona, entonces entra en esa lucha porque en sus propios valores lo que les unía era más valioso, y eso a su vez puede generar emociones de enojo, de ira, de tristeza, de frustración e inclusive distintos tipos de emociones en el que la persona sube a la ira, al enojo, luego en el aislamiento social y vuelve a subir el enojo hasta que la persona decide estabilizarse. La traición no es fortuita, por el contrario es planificada. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Así como la persona busca la oportunidad para invitar a esa compañera de trabajo, para acercarse y hablarle, cómo comienza el coqueteo a pesar de saber que está casado o está casada. Cada acto en el que se planifica la traición, las personas conciben la traición como el hecho final consumado, pero la traición comienza con cada pensamiento con que se planifica el acto a consumar. Si se trata de un chisme y estás buscando desacreditar a alguien, normalmente el chismoso busca a la persona que puede esparcir el rumor más grande dentro de todo el lugar. Se busca a 3 o 4 que sabe que son murmuradores y que esparcen rumor, y les dice un secreto. Y ese secreto es la información que ellos quieren que divulgue la otra persona. Eso tampoco es aleatorio, muchas veces es planificado. Y si no, podemos leer cómo actuaban los Medici y cómo actuaba Maquiavelo. Cuando nosotros leemos las estrategias que usaba Maquiavelo y leemos las argucias de los Medici, nosotros entendemos bien que la maldad no es aleatoria, es pensada con mente fría. Marcos 14, 18, 20, versión Reina Valera del 60. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto, os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. El que moja conmigo en el plato. Fíjense una cosa. En este caso, la persona tiene sangre fría para sentarse a la mesa y comer, fingiendo ser amigos, sonreír durante la comida, departir con todos los presentes, aunque sabe en su corazón que ya habló con los del Sanedrín y ya pactó el precio que va a cobrar por la traición. Pues así ocurre aún hoy día. La persona te traiciona en el trabajo, te traiciona con los amigos diciendo esa información que tú no querías que se revelara. Esa amiga se lleva al novio, ese amigo se queda con la esposa, pero mientras tanto y todo esto se gesta, sigue fingiendo que es amigo para dar tiempo a completar todo su plan. Mateo 20, 17, 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
Y lo más asombroso entonces es que Judas había estado todas las veces que el Señor predicó esto, que le iban a azotar, que le iban a escarnecer y que le iban a crucificar. Y Judas sabía cómo era el proceso de crucifixión romano, porque ya los romanos tenían mucho tiempo en el territorio dominándole y habían sometido a muchas personas a crucifixión. Y todos sabían que era una muerte por maldición y que era sumamente dolorosa. Y eso no le impidió traicionarle, y eso no le puso freno a su ambición, y eso no impidió que él fuese y lo entregara al Sanedrín. Hablemos entonces de las consecuencias para el traidor. El traidor antepone sus necesidades a la justicia, porque el fin justifica los medios. Mateo 26:24, nueva versión internacional, dice: el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a este hombre no haber nacido. Se estima, de acuerdo con esta porción de la palabra, que el nivel de castigo es una cosa tan fuerte que hubiese sido mejor no nacer, aun cuando la cultura judía del momento entendía que la vida era un regalo de Dios de alto valor. Y aún así, Mateo dice: más le valiera no haber nacido, como una forma de decir, el no haber tenido existencia hubiese sido mejor, porque su existencia posterior después del castigo va a ser terrible. Proverbios 18:19 dice: restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Cuando se ha ofendido a alguien, cuando se ha herido a alguien, es muy difícil restaurar la amistad. Así que cuando se comete traición, eso hace que se levanten contiendas del ofendido hacia el ofensor y de todos los que se hacen empáticos o son familias cercanos del ofendido contra el ofensor. Esto hace que se cree una especie de campo de batalla o de guerra en medio de todos. Hay personas que no toman partido, pero hay otras que deliberadamente lo toman. Como en el caso de una traición de un cónyuge a otro, todos los amigos de la familia pueden ponerse del lado del cónyuge afligido o del cónyuge que traicionó, o pueden sencillamente pretender no tomar posición parcial, pero de seguro que la habrá. Mateo 27:3-5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Luego dice Mateo 18:7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. El ay de la Biblia es una antelación de expectación de juicio, y en este caso ay de aquel, ay es un clamor de dolor y juicio, y eso es lo que espera que se ocurra con todo el que traicionó al Señor Jesucristo, pero también con las personas que hacen sufrir a otros a través de la traición. ¿Acaso no será empático el Señor Jesucristo con los que padecen traición, habiendo él entendido el dolor de la traición? Características de un traidor. Una persona traidora o con propensión a la traición es una persona con manipulación y encanto superficial. Son esas personas que son capaces de acercarse, crear vínculos rápidamente, parecer amigos. Lucas 22:21 dice: pero escuchen, uno de ustedes volverá en contra mía, su mano está al lado de la mía en la mesa. Son personas que se hacen cercanos, se hacen próximos e íntimos con cierta facilidad. Así como Judas era el último de los apóstoles que se añadió al grupo y es el que se hace el administrador de las cuentas. Hay una porción de la palabra que dice que el Señor sabía que sacaba dinero de la bolsa. Y también en Juan 13:11 dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Porque la persona es encantadora, es superficial, pero recuerden que estaba delante de profetas. Nuestro Señor Jesucristo no solo era el Mesías, sino que era profeta y tenía muchos talentos, entre ellos el de preeminencia y el de presciencia. Así
Así que entendía bien el corazón de Judas y la maldad que había en él, a pesar de la manipulación y el encanto superficial con que él envolvía al resto del grupo, o intentaba hacerlo. Las personas que son propensas a la traición tienen una tendencia a la racionalización y a la disonancia moral. Son personas que piensan que el fin justifica los medios y son carentes de integridad. Están dispuestos a hacer cosas moralmente cuestionables con tal de obtener lo que ellos se proponen obtener. En Juan 13, 21-22, versión Reina Valera del 60 dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y esto solo muestra cómo él veía que todos miraban en todas direcciones. Muy probablemente la vista de muchos de ellos se posó sobre Judas y él estuvo inmutado porque carece de integridad y puede fingir, puede simular, puede maquillar lo que realmente siente. Un traidor puede hacer todo esto. Una persona con la capacidad de fingir la amistad puede llegar a hacer esto. Veamos entonces lo que ocurre cuando la persona tiene egocentrismo, narcisismo e hipocresía, que son las características a través de las cuales opera el traidor. Esta persona van a poner sus intereses personales por encima del vínculo y los acuerdos que tienen con la persona a la que van a traicionar. Justifican esa traición, los actos viles que van a cometer detrás del sentimiento de que ellos no tienen la culpa, de que ellos se vieron obligados a hacerlo. Básicamente porque ellos necesitan ser el centro de atención, ellos son el centro de todo el egoísmo que tienen. Lo más importante es cómo ellos son beneficiados o perjudicados de algo o cómo ellos evitan ser afectados de algo. En Lucas 22, 47, 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fíjense, acá la persona comió en la cena, estuvo mojando el pan en el plato con él y él hablaba y hablaba y hablaba y él no se levanta de la mesa, inmutable como si no pasaba nada, hasta que se le dice: lo que vayas a hacer, ve y hazlo, porque lo fue puesto en evidencia públicamente. De lo contrario, se mantuvo incapaz de revelar quién era él. En Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Inoportunos eran los besos del Iscariote. Y lo más asombroso es por qué le entrega con un beso. En la antigüedad se entendía que el beso entre amigos era ósculo santo. Era un beso santo porque llevaba con él el afecto puro, emociones benignas. Y el Señor Jesucristo se asombra de que lo entregara con un beso, porque la costumbre de la época era que se besaba a los amigos. Existe una relación entre la envidia, los celos y la traición, una especie de alianza, como influencia espiritual que viene sobre la persona que las practica o cómo envuelve a la persona hasta llevarla a la práctica. Entendamos primero que la envidia y los celos puede ser el motor emocional que impulsa la traición. ¿Cómo se manifiesta este mecanismo? Primero que nada, se desencadena emocionalmente una situación en la persona a través del celo o de la envidia que le hace actuar en una dirección negativa. En el caso del envidioso, comienza a tener pensamientos de inferioridad, de comparación, animadversión injustificada hacia quien envidia, e internamente todo lo que le vincula con la persona a la que van a traicionar se empieza a desmoronar. De tal manera que todos esos pensamientos y emociones de envidia comienzan a preparar el camino en la dirección de la traición. Porque un deseo de destrucción hacia la otra persona tomó lugar donde antes estaban otros tipos de conexión o relación. En el caso de la persona celosa, la sospecha, los deseos de venganza probablemente en algunos casos, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de haber sido traicionado, aunque esa traición no haya ocurrido aún, o
ocurrió y la persona está herida, porque los celos pueden ser imaginarios o reales, a veces ni siquiera tienen evidencia de que la persona los está celando y sin embargo planifican la venganza porque se anticipan a que los hieran. Y una vez que tienen todo este cuadro psicoemocional montado en sus mentes, detonan la traición. Entendiendo en su interior que la traición es un método consciente que utiliza el envidioso y el celoso para sabotear el éxito de la persona de la cual se quieren vengar, destruir la reputación o generar daño en la otra persona por cualquier otra razón. En el caso de la persona celosa es una necesidad de desquite y retribución. Yo recuerdo que estaba en una ocasión escuchando a unas personas conversando de manera indirecta porque estaban sentadas relativamente cerca de donde yo estaba, y la una le decía a las otras: esta me las paga porque ahora se la voy a hacer igual como me la hizo. Yo estoy oyendo la conversación de las personas, pero estoy en lo que me toca a mí hacer y tecleando, echando tecla en mi computadora, y cuando de repente me detengo y pienso, una persona puede ir contra sí misma y su propia integridad y el respeto de sí misma solo por el deseo de vengarse de otra persona. Sí, eso es posible y de hecho ocurre. Hay entre la envidia, los celos y la traición una tercera etapa, que es cuando se da la ruptura de la confianza. La ruptura de la confianza viene porque se rompen los acuerdos implícitos y explícitos que la relación establecía en medio de las dos personas, demostrando el interés personal y el deseo de perjudicar a la otra persona por causa de la deslealtad o por causa de la envidia. Los celos y la envidia a menudo están entrelazadas como dinámicas, donde la persona envidia atributos de un tercero. La envidia y los celos son dos emociones que pueden comenzar a existir en una persona, y a raíz de esos dos sentimientos tener un deseo de dañar a alguien, como el caso del hijo que envidia a su hermano por causa de los logros que él no tiene. ¿Y qué es lo que cela? La aprobación del padre. Entonces busca dañar al otro hermano. Esta es una persona en el cual está la envidia de los atributos del hermano, logros o éxitos, celando al padre o a la madre o a ambos. Esta armonía o esta alianza que hay entre estos sentimientos negativos, en la antigüedad se creían que este arrojo de ir a vengarnos de alguien, de traicionarlo, implicaba una influencia espiritual, que la envidia, los celos, la traición y la venganza es consecuencia de influencias negativas de espíritus oscuros. ¿Cómo superar la traición? La persona que es traicionada no puede quedarse por mucho tiempo dándole vuelta a la traición, porque mientras más recicla la emoción y el sentimiento, más tóxica, más dañina y más destructiva se hace. De tal manera que lo primero sería, si lo tratamos de ver desde un punto de vista práctico, aceptar las emociones, vivirlas desde una perspectiva cristiana. Efesios 4, 26, 27 dice: no permita que la ira los haga cometer pecado, que la noche no los sorprenda enojado, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. La primera cosa que debemos detenernos aquí a reflexionar es a qué se refiere una perspectiva cristiana. Se refiere a mantener lo que el modelo de Cristo enseña como parte de la persona, tanto como sea posible en medio de la situación que está viviendo. Significa no violentar la palabra, no permitir que la situación le lleve a cometer cosas de las cuales se vaya a arrepentir. Y no permitas que te sorprenda la noche, significa no dejes que esto pase por mucho tiempo. Trata de superarlo, inclusive de ser posible antes de que llegue la noche. Ponte en paz contigo mismo, ponte en paz con Dios y trata de entregar toda la carga. Porque siempre que el enemigo nos hace resbalar de nuestra integridad en Dios, Él ha vencido sobre
la persona. La otra cosa es perdonar la ofensa y mantener una actitud de perdón. En Filipenses 2, 14, 16, nueva versión internacional, dice: háganlo todo sin quejas ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra. Si estás viviendo una traición, la herida permanece. Perdona la ofensa. Primero, la ofensa, no a la persona. Comencemos por perdonar la ofensa y luego mantener una actitud de perdón hacia la ofensa y todas las consecuencias que trae la ofensa. Porque en el caso, por ejemplo, de un divorcio, no solo está que se rompe la confianza, es que después viene tener que pasar por el divorcio, la división de bienes, el tema de patria potestad si hay hijo. Entonces hay que perdonar y mantener una actitud de perdón en la ofensa y las consecuencias de la ofensa, como en el caso de las sociedades, cuando son socios de alguna cosa, entonces hay que perdonar la traición que se le dio a la persona en el negocio y las consecuencias que esa traición trae, porque si no, la persona no logra centrarse y superar la experiencia. Cuando dice que lo hagan todo sin quejas ni contienda, significa trata de mantenerte como alguien intachable en medio de aquello en lo que crees. No eres culpable de la traición que recibiste. La otra persona está torcida porque es parte de esta generación torcida. Pero no permitas que eso te lleve a dejar de brillar a ti mismo como un creyente íntegro. Mientras está intentando superar una traición, la persona debe velar por la sanidad de su cuerpo y de su alma. Proverbios 4, 23, 27 dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentira. Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. La persona debe cuidar la sanidad de su cuerpo comiendo sano, descansando, haciendo ejercicio, buscando drenar las emociones asociadas a la traición y las consecuencias que esa traición trajo. También debe buscar la sanidad de su alma teniendo contacto y comunicación con personas que sean sabios consejeros y no personas que den consejos como los que yo oí aquellas personas hablando diciendo: hazle lo mismo, desquítate, búscate a uno para que él vea que tú también puedes hacer lo mismo que él hacía. Ese tipo de consejo no edifica. Y entonces fíjate dónde pones los pies. Eso se refiere dónde pones tus decisiones, en qué camino vas a caminar a partir del momento que estás herido. No hagas que te desvíes ni a derecha ni a izquierda. De eso se trata lo que estamos hablando en este punto. Mira hacia adelante, pero esa mirada hacia adelante tiene que tener una actitud de buscar mejoras, de buscar solución, de buscar sanidad, una búsqueda en Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no aparte tu pie hacia la maldad. No te vayas en la dirección de la maldad. La otra cosa es establecer límites de acuerdo a los principios de Dios. Porque si la persona no aprende de esa lección, va a seguir repitiéndola una y otra y otra y otra vez. Los muchachos que tienden a ser amigos y se van detrás del amigo confiados y luego el amigo les traiciona, cuando son traicionados se sienten que no valen nada, que el mundo los arrolló, etcétera, etcétera. La siguiente vez escoge tus amigos mejor de lo que lo hiciste hasta este momento. Aprende, pon límites, no permitas ciertas cosas que permitiste esta vez, porque eso te va a hacer sentir mejor contigo mismo. Pero también el poner esos límites y esos acuerdos desde los principios de Dios van a garantizar que te recuperes lo más pronto posible. En Lucas 5:16 dice: a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Ore. Busque ayuda en Dios, el consejo de Dios, el renuevo en Dios. Primera de Corintios 15:33. Pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres.
Esa conversación con los amigos que dan malos consejos, con los amigos que dicen, prueba esto, estás triste, pruébate este cigarrito, esta cosa. Tú no sabes si tu amigo te quiere corromper. Se finge su amigo, pero envidia tu pureza. Ese joven o esa jovencita parece tu amiga. Se finge tu amigo como Iscariote se fingía amiga de Cristo, pero envidia tu santidad, envidia tu pureza. Y por eso quiere contaminarte y te da mal consejo. Entonces ten mucho cuidado de que tu oído no sea parte de la senda y no te vayas en la dirección del mal, oyendo el consejo que no conviene. En Tito 2, 11, 12 dice, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltar al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Cuando la persona ama a Dios, conforme dice Tito 2, la persona por amor a Dios busca no ofenderle, busca no herir a Dios, busca actuar de manera íntegra conforme a los principios de fe. El que otras personas fallen no significa que tú falles también y que te vayas por ese mismo camino. El hacer lo mismo que la otra persona hizo solo te va a poner en el mismo nivel de vileza que la otra persona es capaz de hacer. Ahora la pregunta es, ¿te quieres convertir en alguien tan vil como la otra persona fue contigo? Apoyarse en el consejo de Dios a través de su palabra y alcanzar sanidad en la oración es primordial. Proverbios 15:22, palabra de Dios para todo, dice, los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Y Jesucristo es el que más sabe y es el sabio consejero, el príncipe de paz. Porque muchas veces inclusive esa persona en quien más creíamos que podíamos esperar apoyo termina siendo aquella que no estaba disponible en el momento que estabas pasando por tu mala situación. Hace poco una persona me llamaba y me decía, pero es que yo estuve con familiar cuando le vinieron todos los problemas y la crisis que el esposo no tenía empleo, que yo estuve con esa persona ayudándole con los pagos de la educación de sus hijos. Y ahora que yo soy, después de tanto tiempo, la que está necesitando su apoyo, no tiene tiempo para mí, no le importa lo que me pasa, no me dedica tiempo, se muestra indiferente. Esas son formas de traición cuando alguien se cree que ha generado un vínculo con alguien, un vínculo de apoyo, un vínculo de amistad, un vínculo de coinonía. Entonces muchas veces estamos esperando que en el momento de la dificultad ese familiar, ese ser cercano sea de mucha ayuda y resulta que la persona no está interesada en ser recíproco. Es solo de esas personas que reciben, pero no dan. Cuando la persona es traicionada, puede ser tentada a pagar mal por mal. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Porque ese deseo de hacer el mal a la otra persona puede terminar dañándote a ti mismo o a ti misma porque estás herida y vas a empezar a buscar una solución en la vía donde no está la solución para un creyente en Cristo. Por ello, dice, el primer consejo sería evitar optar por la traición a manera de retaliación, porque la palabra lo dice muy claramente. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Qué estamos diciendo aquí? Esperar que sea Dios quien dé el pago es una forma de evitar caer en la práctica de la traición. Cuando fuiste traicionado, decepcionada por alguien, evitar caer en la venganza a través de la traición es una forma de mantenernos en integridad. La otra cosa sería someter a la obediencia de Cristo las emociones, pensamientos y sentimientos, porque la mayoría de las cosas que se mueven en la persona para impulsarlo a vengarse a través de la traición o de cualquier otra forma vienen de los dardos emocionales, de sentimientos y pensamientos que van a buscar la fuga a través del dolor a través de la traición.
como por ejemplo dice Colosenses 1, 13, 14, Dios nos rescató del poder de la oscuridad. ¿Y que había en la oscuridad? Traición y venganza. Y nos hizo entrar en el reino de su amado Hijo, quien pagó precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, siendo hijos de Dios y habiendo recibido el perdón, ¿no somos nosotros llamados también a perdonar? En Efesios 5:8 dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Si estás en la luz, tú no practicas la traición y no practicas la venganza, porque la luz es Cristo y en Cristo no hay traición, no hay venganza. Hechos 26:18. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Entonces Dios nos manda a los creyentes más bien a enseñarle estos principios a otros. No ser nosotros los perpetradores de ese mal. Eso no daría buen testimonio de quién somos en Cristo Jesús. Por último, la palabra de Dios dice en Efesios 6, 17, 18, utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. No dejes de orar por la traición que estás viviendo. No dejes de orar por los miembros de la familia que están perjudicados. No dejes de orar por todos los que fueron afectados, inclusive contra tu enemigo, porque la palabra de Dios nos invita a orar contra el enemigo. El Señor Jesucristo nos hace entender que el bien puede ser usado como un arma. De tal manera que respondiendo con compasión, generosidad y amor al daño que recibimos, nosotros podemos quebrar el ciclo de violencia y de rencor que esa traición puede generar. La idea es que la venganza no se multiplique y genere un conflicto mayor, porque a veces las personas entran en una venganza contra otra. Me hiciste una, te hago una, ahora me doy el permiso de hacerte otra, y terminan en guerras que pueden extenderse, y el perdón nos llama a detener el ciclo destructivo. La traición puede definirse también como falta de lealtad. La lealtad se da en dos direcciones, una vertical y una horizontal. La vertical es la lealtad que tenemos hacia Dios y la otra es la que tenemos hacia las personas. La lealtad inclusive puede darse para con uno mismo, pero hablemos primero de lo que es la lealtad hacia Dios. Dios es el modelo supremo de lealtad. Deuteronomio 7, 9, 10. Entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y su fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos, pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlo. En esta porción ves primero que nada que Dios no te va a ser desleal ni te va a traicionar, y su amor no se va a agotar ni va a envejecer. Dice que permanece por los siglos. Por otro lado, la lealtad de Dios es absoluta y Dios espera recibir una lealtad absoluta también de las personas. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. En este punto nos habla de entender cuando una persona es leal a Dios. Una persona que es leal a Dios y a sus principios normalmente va a ser leal a las personas, porque por ese amor a Dios va a evitar romper las leyes de Dios, herir a las demás personas e inclusive herirse a sí mismo. Una persona que por el contrario no tiene lealtad alguna para con Dios, pues no esperará que la tenga para con una persona. Veamos entonces lo que es la fidelidad entre las personas. La fidelidad entre las personas implica lealtad y compromiso. Ruc 1:16 lo dice de esta manera. Respondiendo Ruc, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando nosotros estimamos y amamos a una persona, somos leales y tenemos un compromiso con esa persona. Sea que sea familia
principal o familia adoptada, familia secundaria inclusive, porque el compromiso es lo que hace la diferencia. Hay un pacto de amistad y de fidelidad entre amigos como el que tenían David. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día Saúl mantuvo a David con él sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. El Señor Jesucristo dice: ama a tu prójimo como a sí mismo. De tal manera que la clase de amor que tenía Jonatán hacia David y viceversa se refiere a la clase de amor que el Señor Jesucristo espera que nosotros tengamos hacia nuestro prójimo. Porque dice que él amaba a David como a sí mismo, y Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. A lo mejor en esto se nos había adelantado ya Jonatán. Por otro lado está la naturaleza incondicional de la lealtad. Proverbios 17:17 dice: el amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano. El que de verdad te estima en tu dificultad no se va a desaparecer, y cuando tú tengas un problema no te va a dejar diciéndote que está muy ocupado o que te llama dentro de 3 semanas porque está en otros asuntos. Eso no va a ocurrir con la persona que tiene fidelidad para contigo, y si esa fidelidad no existe, sencillamente no lo vas a poder cambiar y tienes que aceptar eso. Esa persona nunca tuvo fidelidad. Hablemos de la lealtad a sí mismo. Lealtad a los principios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicación sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciere, su Majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Esto daba testimonio de la lealtad a los principios que tenían Daniel y sus amigos. Por ello, cuando estás en el trabajo y se te pide hacer algo que va contra tus principios, ¿tienes lealtad a ti mismo o te traicionas a ti mismo? Cuando sabes que alguien te está maltratando en el trabajo o en el ministerio o en cualquier lugar en el que te encuentres, porque espera adoración de ti, adulación, ¿haces como Mardoqueo o doblas la rodilla en tierra y adoras al hombre? Porque eso era lo que se esperaba de Sadrach, Mesach y Abednego, que dieran culto de adoración a los hombres y a los ídolos. Hay una cosa que tiene que ver con la lealtad a Dios y la fidelidad a las personas. En Marcos 12, del 30 al 31, Nueva Versión Internacional lo expresa de esta manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Una persona que ama a Dios más que a sí mismo y ama su palabra y ama su ley y ama a los demás más que a sí mismo, no traiciona, porque no va a romper el principio de lealtad que tiene para consigo mismo primero y después para con las demás personas. Primero Dios, luego para consigo mismo y luego para con las demás personas. Entonces, cuando un creyente traiciona, ha roto toda esta línea de la lealtad, o siempre le hizo falta y nunca la desarrolló. Cuando una persona está haciendo un trabajo y se le pide maquillar los números, o le presentan un reporte para validación y los números le parecen extraños, estos números no cuadran, las cifras no corresponden, ¿quién validó esto? Y tiene que tomar la decisión de avalarlos o firmarlos, debe pensar si se está traicionando a sí mismo. Cuando a una persona le dicen que calle una información porque es amigo, pero esa información que el amigo le pide callar o eso que el amigo le pide hacer va contra los valores de su familia, contra su fe, está traicionándose a sí mismo y a su fe cada vez que quebranta eso para quedar bien con el amigo. Hay una deslealtad a la palabra de Dios, a su relación con Dios y contra sí mismo, porque se hace llamar cristiano, pero después cuando se da la vuelta hace todo lo que la palabra dice que no se debe hacer. La persona que se traiciona a sí misma de seguro va a traicionar a los demás. Por ello, quien es víctima de una traición o la fue y todavía está arrastrando las heridas, debe sanar su alma y su corazón, entendiendo que esto estaba más allá de esa persona.
Señor bendito Dios, Padre y misericordioso Señor, en esta hora yo te pido por toda persona que fue víctima de la traición, víctimas de cónyuges que les traicionaron, padres que les abandonaron, no los cuidaron, no los protegieron, amigos que les traicionaron, amigos que se quedaron con la novia o con la esposa, amigas que se llevaron al esposo cuando se les ayudó, esos amigos que te dañaron y luego te dejaron hundido. Señor bendito Dios, a esas personas te las entrego en tus manos y te pido que el Espíritu Santo las envuelva, que el Espíritu Santo las sane, que el Espíritu Santo comience a traer entendimiento, liberación, sanidad, que de tu presencia mane ungüento para sanar las heridas, pero también para que rescate a todo el que está siendo tentado por envidia y celos de traicionar. A todas esas personas te pido, Señor, rescátalas y afírmalas en la roca que es Cristo. Quiebra la influencia de los celos, de la envidia y de la traición. Quiebra los deseos de la traición. Rompe y desarraiga toda iniquidad ancestral en sus líneas familiares y en sus modelos aprendidos y en sus lenguajes, Señor bendito Dios, que afirman y nutren la venganza, que afirman y nutren la traición, que afirman y nutren los celos y la envidia. Señor bendito Dios, trae liberación a través de la cruz. Bendito Dios, a través del sacrificio de Cristo, porque fueron comprados a precio de sangre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito Dios, te presento a todos los amigos, a los que no han hecho la oración de fe, pero están pasando por luchas con envidias, luchas con celos y luchas con traición, para que sea usted afirmándose en la vida de esas personas. No los conozco, no me conocen, pero usted les conoce bien a ellos y conoce la situación que están viviendo y conocen el impacto que lo que ocurrió está trayendo en todos los miembros de la familia. Ese divorcio, esa división de negocio, esa traición de los amigos, cómo ha herido y cómo ha afectado. Señor Dios de los cielos, enseñoréate en esa casa, enseñoréate en esas vidas y haz la diferencia, Señor bendito Dios, trayendo, Señor bendito Dios, una manifestación de tu poder para libertad, para sanidad y para restauración, y que en todas las cosas sea glorificado tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En cuanto a la persona que traicionó, a la persona que levantó celos y envidia de manera intencionada, Señor, a esa persona yo te pido que la sane. A esa persona que tiene el corazón contaminado con razones para ser envidioso, para ser celoso, para traicionar, yo te pido que le redimas, que le transformes, que lo traigas al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo por tus múltiples misericordias. Sabemos que eres justo y que pagarán el precio que les corresponda pagar según la ley y el juicio de Dios eterno, pero también sabemos, Señor bendito Dios, que usted es compasivo y hará misericordia con el que tenga misericordia. Señor, que su misericordia les alcance y les transforma y los traiga a libertad para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos las gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos en esta emisión y en toda la serie de Hablar con Sabiduría, a los amigos por dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo a sus vidas, a todos por compartir con cualquier persona que conozcan, que crean que necesite y vaya a hacer un buen uso de esta enseñanza. Gracias por apoyar a este ministerio. Gracias a ti, hermano, que nos has acompañado hasta aquí. A los amigos y amigas que están incursionando en la oración con nosotros, les invitamos a hacer la oración de fe. Si estás preparado para hacer la oración de fe, conforme dice Romanos 10 del 9 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les salvó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces te invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Te entrego en obediencia, oh Señor Jesucristo, mi cuerpo, alma y espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios de pensamiento, palabra y obra. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre.
redímeme de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. Renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica del ocultismo, espiritismo, religión yoruba. Renuncio a la metafísica y a la nueva era. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la consagración y pacto de sangre hecho ante cualquier otra deidad. En el nombre de Cristo Jesús me entrego a Cristo, a Él y solo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.